¿Cómo resolver un problema de optimización sin restricciones? Bueno, primero veamos en qué consiste. Para eso necesitamos una función f que va de Rn en R. Esa función debe ser continuamente diferenciable. Resolver el problema de optimización sin restricciones consiste en resolver el siguiente problema: minimizar f de x con x en Rn. Como pueden ver, x o el lugar en donde vamos a buscar la solución debe estar en el dominio de la función, pero no se le somete a ninguna otra condición, no se le imponen otra restricción. Por eso se llama sin restricciones o un problema de minimización irrestricto. ¿Quieres saber cómo se resuelve? Bueno, ya te lo diré. Considere este problema en 3 dimensiones. Bueno, allí vemos una superficie. El dominio es todo R2, que es el piso que vemos allí. En el piso vemos unas curvas. Esas son las curvas de nivel de la superficie que vemos en la parte superior. Claramente, el punto blanco en el centro del dominio o del piso que vemos es la solución o el minimizador de este problema. Sin embargo, en la práctica no sabemos cuál es el minimizador. Así que la idea de este algoritmo es, a partir de un punto inicial, un punto que damos, tratar de acercarnos a la solución. En la gráfica podemos ver un punto amarillo. Cómo a partir de ese punto buscar el minimizador moviéndonos en el dominio de la función. De eso se trata el algoritmo de búsqueda direccional. Encontrar una dirección para sumársela al punto y cambiar de lugar. Tratemos de ver esto en el gráfico. Allí tenemos el punto y una dirección. Eso nos mueve el punto a otro sitio. Ese sitio está más cerca del minimizador que el punto amarillo anterior. Ahora, a partir de ese punto encuentro una dirección que me acerque más y se lo sumo esa dirección al punto, encontrando un siguiente punto amarillo y así sucesivamente. En cada paso me acerco más al minimizador o a un minimizador, por si hay más, de la función. Tratemos la siguiente definición: dirección de descenso. Una dirección es un vector, pero debe cumplir las siguientes condiciones. Un vector D en Rn es una dirección de descenso de f a partir de x si la derivada direccional de f en la dirección de x es negativa, es decir, su derivada direccional, como vemos allí en símbolos, es negativo. Para el caso donde la función es diferenciable, podemos establecer esta dirección de descenso y esta derivada direccional utilizando el gradiente. Es decir, si es diferenciable, podemos decir que la dirección de descenso es una dirección que cumple esta condición. El gradiente traspuesto por D es negativo. Consideremos una dirección de descenso. Como ejemplo,
D igual a menos el gradiente. Veamos lo siguiente. ¿Cómo saber si es una dirección de descenso? Pues debemos hacer el producto gradiente de f por la dirección. En este caso nos da lo que vemos allí, y esto es menos la norma del gradiente de f al cuadrado. Por supuesto, todo esto es negativo, o menor o igual que 0 en la mayoría de los casos. Por lo tanto, menos gradiente de f es una dirección de descenso. Esta dirección tiene un nombre especial y es llamada la dirección de máximo descenso. Menos el gradiente de f. Es la dirección de máximo descenso. Pero no quiere decir que es la única. ¿Cómo podemos caracterizar una dirección de descenso? Bueno, lo primero que sabemos es que el producto punto o producto interior entre el gradiente en el punto y la dirección debe dar negativo. Este producto punto o producto interior se puede escribir como el producto de las normas de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo entre dichos vectores. Así que podemos escribirlo como vemos en la imagen. Eso quiere decir que el coseno del ángulo debe ser negativo. ¿En qué ángulos el coseno da negativo? Bueno, en el segundo y tercer cuadrante. Así que el ángulo que se forma entre el gradiente y la dirección de descenso tiene que ser mayor que pi medios, o mayor que 90, y menor que 3 pi medios, o sea, menor que 270 grados. Mediante un diagrama quiero ilustrar qué es una dirección de descenso. Considere esta curva como si fuera una curva de nivel y el punto amarillo un punto X en donde vamos a considerar buscar una dirección de descenso. Tracemos la recta tangente. Ahora el vector normal a esa recta tangente y que es perpendicular o normal a la curva de nivel es el vector gradiente, como lo vemos allí. Para encontrar una dirección de descenso se requiere que ese vector forme un ángulo mayor de 90 grados con el gradiente para que el producto interior sea negativo. ¿Qué vector nos puede servir? Cualquiera de los vectores en esas direcciones que vemos en movimiento pueden servir como dirección de descenso. En particular, menos el gradiente es una dirección de descenso. Pero pueden ver que hay infinitas direcciones de descenso. Así que buscar un método que dé una dirección de descenso sí es muy importante. En esta proposición veremos cómo la dirección de descenso nos ayuda a encontrar puntos más cercanos al minimizador. ¿De qué forma? Veamos. Consideremos una función de Rn en R y consideremos que la función es de clase C1, o sea que es continuamente diferenciable. Si además tenemos una dirección de descenso, es decir, el gradiente de f traspuesto por d es negativo, entonces existe un valor de lambda positivo tal que f de x más lambda d es menor que f de x. ¿Qué significa esta proposición? Que yo tengo un valor x
un punto X, y al sumarle lambda d obtengo otro punto que al evaluarlo en la función me da más pequeño. Si estoy buscando un minimizador, esa es la dirección correcta, el camino correcto. En esta proposición no se dice cómo escoger a lambda, aunque en la demostración se dan indicios de cómo puede ser. Veamos la demostración. Comencemos con la demostración. Vamos a suponer que tenemos una dirección de descenso. Esto es, existe un D en Rn tal que el gradiente de f de x traspuesto por sd me da negativo. A partir de allí, definamos la función phi. Phi de lambda es f de x más lambda por d. Como esta ecuación la usaremos más adelante, la voy a escribir en la columna de la derecha. Bueno, de manera trivial podemos determinar cuánto da phi de 0. Efectivamente es f de x. Este valor también lo vamos a utilizar más adelante. Volviendo a phi de lambda, calculemos la derivada, utilizando la regla de la cadena. Phi' de lambda es el gradiente de f de x más lambda d traspuesto por d. Bueno, podemos calcular de manera muy sencilla cuánto da phi de 0. Phi de 0 es gradiente de f de x traspuesto por d. Por la hipótesis que tenemos, como d es una dirección de descenso, este valor es negativo. Por lo tanto, la derivada de phi en 0 es negativo. Este es otro valor que estaremos utilizando. Ahora, usando la definición de derivada con límites, podemos decir lo siguiente. La derivada de phi de x es igual al límite cuando lambda tiende a 0 de phi de lambda menos phi de 0 sobre lambda. Por supuesto, aquí lambda es un valor pequeño. Como el límite existe, dado que la derivada existe, los límites laterales también existen. Así que puedo trabajar únicamente con la derivada por la derecha. Es decir, esto da lo mismo que límite cuando lambda tiende a 0 por la derecha, o sea, cuando lambda es mayor que 0. Si analizamos este cociente, tanto el numerador como el denominador, y ya sabemos que el denominador es positivo, podemos decir lo siguiente. En el límite, phi' de lambda tiene el mismo signo que phi de lambda menos phi de 0. Porque el denominador es positivo. O sea que el signo podemos afirmar lo siguiente con respecto a él. Para lambda pequeño, phi' de lambda y phi de lambda menos phi de 0 son negativos. Bueno, es el segundo el que va a terminar la demostración. Como es negativo, decimos lo siguiente. Y ahora reemplazando por las ecuaciones que tenemos a la derecha, tenemos que exacto, lo que queríamos demostrar. F de x más lambda d es menor que f de x. Bueno, ya tenemos la garantía de que en una dirección
vamos a descender. Vamos a encontrar un punto en donde estaremos más cerca del minimizador. ¿Cuál es el algoritmo básico de este método? Vamos a eso. El algoritmo básico en la iteración K. K va a ir desde 0, no hasta infinito, porque las iteraciones terminarán antes de llegar a el número máximo de iteraciones que nosotros mismos hemos puesto como restricciones. Así que vamos a ver el corazón de este algoritmo, la parte central, cómo se actualizan los puntos. Primer paso, dado el punto xk, es decir, lo tenemos porque es x0 y lo dieron cuando empezó el algoritmo, o es el resultado del paso anterior, de la iteración anterior, k-1. Paso 2. Calculamos la dirección de descenso de sub k, dependiendo del método que estemos usando. Hasta ahora, en lo que hemos visto, la d es una dirección de descenso que después veremos cómo elegirla. Paso 3. Asignamos xk más 1 a xk más lambda de k para algún lambda que haga aceptable a xk más 1. Es decir, no sirve todo lambda. Algo nos indicó que tenía que ser un número pequeño. Sin embargo, queremos que avance un poco más rápido y no sea tan lento. ¿Cuáles son los valores aceptables de lambda? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Resolvamos esta pregunta. ¿Importa la selección de la dirección de descenso? A continuación, vamos a responder esta pregunta con un ejemplo. El ejemplo parece inicialmente que está bien planteado porque tiene todas las condiciones, pero no se obtiene la respuesta deseada. Veamos cuál es. Vamos a considerar la función y igual a coseno hiperbólico de x. Su derivada es y igual a seno hiperbólico de x. Vamos a utilizar la iteración xk más 1 igual a xk más lambda k por d y vamos a comenzar en el punto inicial igual a 2. Usaremos siempre la misma dirección de descenso, d igual a menos 1 y lambda igual a 2 a la menos k más 1. Observen que en efecto dk es una dirección de descenso, porque al multiplicar d por y', dado que x es mayor que 0, nos va a dar negativo. Así que aquí el que está haciendo las funciones de gradiente es la derivada. Así que d es una dirección de descenso. Vamos a hacer esta prueba de forma gráfica. Aquí tenemos la función y igual a coseno hiperbólico de x. Y vamos a comenzar en el punto x igual a 2. En la columna de la derecha podremos observar que los números van decreciendo. En efecto, la dirección de descenso me permite encontrar valores de la función que sean cada vez menores. La solución del problema es x igual a 0, porque es donde se minimiza la función que estamos analizando. Pero algo ocurre con este programa o con la selección de d y de lambda que no nos permite llegar al 0. Veamos. 1.75, 1.6250, 1.5625, 1.5312, 1.5156, 1.5078, 1.5039, 1.5002. Algo pasa y no alcanzamos a llegar al 0.
Como ven en la columna de la derecha, siempre está decreciendo, pero no nos permite llegar a la solución. Incluso parece que el 1.5 se convirtiera en una barrera de la cual no podemos salir. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, tiene que ver con la elección de D y del tamaño de paso. Eso es lo que veremos a continuación. Ilustremos la situación con esta gráfica. Aquí vemos una superficie que queremos minimizar, es decir, encontrar el punto en donde se alcanza el mínimo, el punto que llamaremos minimizador. Vemos en el piso, vemos en el dominio que tenemos un punto. Vamos a ver, supongamos que tenemos un punto que no es el minimizador y una dirección de descenso. Estamos cerca, pero no hemos llegado al minimizador. Es posible llevar este problema a una sola dimensión. ¿Cómo lo haríamos? Observen. Como estamos variando solamente usando la misma dirección, pero cambiando el tamaño del paso, podemos hacer lo siguiente. Cortamos con un plano. Y ahora la intersección de ese plano con la superficie nos da una curva. Esta es la curva que tenemos que estudiar en una variable y ver cómo podemos resolver el problema de minimizarlo en esta dirección. Al proceso de buscar el lambda adecuado le llamaremos búsqueda lineal. Existen dos tipos de maneras de hacerlo. Una se conoce como búsqueda lineal exacta y la otra es inexacta. Hablemos un poco de la primera. Miremos la curva que obtuvimos hace un momento. Encontrar el lambda adecuado para este caso es encontrar el lambda en donde se obtiene el mínimo, pero en la curva obtenida en la dirección de D. Bueno, es un problema de una sola dimensión o de dos variables, de una variable en dos dimensiones, como vemos allí. Así que debería ser fácil resolverlo. Entonces, ¿en qué consiste la búsqueda lineal exacta y qué ejemplo podemos ver? La búsqueda lineal exacta consiste básicamente en resolver en cada paso este problema, minimizar phi de lambda con lambda en R, o sea, un problema de una sola variable. Este es un problema parecido a los que se resuelven en cálculo 1, derivar, igualar a 0 y despejar, pero no siempre es tan sencillo. A ese lambda que se encuentra a veces se le llama el argumento. Así que otra forma de escribir lo mismo, es decir, el argumento del minimizar phi de lambda con lambda en R. Ahora, teniendo en cuenta esto, tendríamos que resolver un problema donde la derivada sea igual a 0, o sea, el gradiente traspuesto de x más lambda d traspuesto por d es igual a 0. En general, no es un problema tan fácil de resolver, aunque en teoría es de una sola variable. No se acostumbra a utilizar la búsqueda lineal exacta porque cada problema o cada iteración hay que resolver un problema que muchas veces es en sí mismo un problema iterativo. Pero en algunos casos, como el que vamos a poner ahora, que no pudimos resolver en el ejemplo anterior, el problema del coseno, lo vamos a resolver. Veamos. Usando búsqueda lineal exacta. Aquí tenemos la función, la dirección de descenso y el punto inicial. Al evaluar los puntos, el punto 2, obtenemos lo que nos da y al multiplicar podemos ver fácilmente de que cumplen las hipótesis. Veamos. Ahora, teniendo esto,
Vamos a reemplazar en la derivada los valores que tenemos, x, d, pero la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Eso nos lleva a la siguiente ecuación. Menos seno hiperbólico, y esto nos lleva a 2 menos lambda igual a 0. La única solución que tiene este problema es lambda igual a 2. Con lambda igual a 2 hubiésemos resuelto el problema del coseno en un solo paso. Por supuesto, esto no siempre ocurre, ni tampoco es el camino más recomendable. El otro camino para resolver este problema es la búsqueda lineal inexacta, o también llamada algoritmo de contracción de paso. ¿En qué consiste? Queremos resolver el problema en cada paso de encontrar un lambda adecuado. No nos vamos a esforzar por encontrar el lambda donde se minimiza la curva en una dimensión, como acabamos de hacer en la búsqueda lineal exacta, sino que nos conformaremos con encontrar un lambda que dé una reducción en la función que sea aceptable. Por eso se llama inexacta, dado que al encontrar esa solución o ese minimizador, todavía no es el minimizador de todo el problema. Para resolverlo por búsqueda lineal inexacta, empezaremos por lo general con lambda igual a 1. Y en cada vez que no se encuentre un lambda adecuado, este se va a encoger, se va a contraer, multiplicándolo por un número entre 0 y 1, que aquí le llamamos alfa. El primer paso es asignar a lambda el valor de 1. El segundo, en este ejemplo estoy poniendo 0.5, pero puede ser cualquier número entre 0 y 1. Después entramos en un ciclo de mientras, donde hay una condición. Si la condición no se cumple, entonces se multiplicará a lambda por la constante, en este caso 0,5, encogiendo el tamaño de lambda. Las condiciones que aparecen aquí las analizaremos a continuación después de este algoritmo. No todas, sino las más importantes y las más utilizadas. Pueden ser varias condiciones que se usen en este mismo algoritmo. Ahora, después de asignar esto, se repetirá este ciclo hasta que nos arroje un lambda aceptable o un lambda que satisfaga las condiciones o la condición que dice en el número 3. Pero ¿es posible que eso llegue a un ciclo infinito? Pues no, porque en la proposición anterior encontramos que existía un lambda en donde hay una reducción aceptable. Por eso sabemos que cuando lambda es muy pequeño, por lo general sale un valor y no entra un ciclo infinito. Bueno, veamos cómo se hace. Ahora voy a ilustrar cómo funciona este algoritmo de contracción de paso mediante una animación que veremos aquí en 2 dimensiones. A ver, consideremos que tenemos un problema, una función a minimizar, y estas curvas que vemos aquí son las curvas de nivel. Aparecen solamente 3 valores de las curvas de nivel, pero como la función es continua y es diferenciable, seguramente vamos a encontrar todo tipo de valores entre esos valores dados. Ahora pensemos en lo siguiente. Tenemos un punto inicial o un punto XK. Bueno, esa es la solución a la que debemos llegar. Se encuentra en el punto más bajo de la superficie. Bueno, supongamos que tenemos este punto inicial y tenemos también una dirección. Esa dirección me genera una semirrecta, ¿sí?
por donde, que pasa por XK en la dirección de D. Cuando lambda es igual a 1, nos lleva al otro punto que vemos allí. Es notorio que sí ha bajado, porque ahora está en otra curva de nivel, pero pasó por mejores sitios y no se quedó. Tal vez hubiese quedado un poco más en el centro y se hubiese descendido más. Si en este caso estoy tomando lambda igual a 1, como pueden ver arriba en la ecuación. ¿Qué pasa si cambiamos ese lambda? Por ejemplo, que ese lambda valga 0.1. Disminuye la función, pero no disminuye suficiente. ¿Qué pasa si lambda es mayor? Por ejemplo, 0.3. Bueno, pueden ver que ha disminuido en el valor de la función. Está ahora entre 2 y 3. Pero si vale 0.5, tal vez pueda bajar más. Veamos. Claro. Llegó a la curva de nivel z igual a 2 o menos por usar el tamaño de paso igual a 0.5. Entonces, como pueden ver, lo que hacemos es, empezamos en 1, si en 1 no baja suficiente, lo reducimos a 0.5, sino a la mitad de 0.5 y así sucesivamente, hasta que el tamaño de paso sea aceptable. A continuación voy a describir dos de las condiciones de la búsqueda lineal que son más utilizadas. La primera de ellas se llama la condición de Armijo y también es conocida como la condición de descenso suficiente. Fue presentada en 1966 por Larry Armijo y publicada en Pacific Journal of Mathematics. Así que desde entonces ya hace parte de la optimización este artículo. En él presenta una forma de hacer que cada descenso o cada paso se permita que baje más que solamente un descenso simple. Aclaremos esto. Primero, consideremos un valor de alfa entre 0 y 1. Muy pequeño. Por lo general suele usarse alfa como 10 a la menos 4, un número pequeño. El descenso simple se refiere a la siguiente desigualdad, que quiere decir que el paso siguiente dé una imagen más pequeña que el paso actual. Ahora, ¿cuál es el descenso suficiente? Bueno, Larry Armijo le agregó algo más al término de la derecha. Veamos. Le agregó esta otra parte que incluye el gradiente traspuesto de D y veamos en qué le afecta. La primera parte es la imagen de la iteración actual o la que estamos buscando, porque recuerden que en este proceso estamos buscando el lambda apropiado. Ahora, la primera parte del lado derecho se refiere al descenso simple. Ahora, ¿qué se le agrega? La cantidad que vemos allí es negativa, porque como D es una dirección de descenso, el gradiente traspuesto por D es negativo, multiplicado por lambda, que es positivo, da negativo, multiplicado por alfa sigue siendo negativo. Es decir, en esta condición se le está exigiendo a que el paso siguiente sea no solamente menor a f de x, sino que sea mucho más pequeño, pero al mismo tiempo que sea proporcional al gradiente de la función en el punto actual. De esa manera, siempre será posible encontrar un valor que satisfaga esta condición. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esta condición? Veamos. Analicemos con más detalle la condición de Armijo.
Vamos a escribirla en el formato de phi, ya lo hemos usado antes. ¿Qué significa esta línea que aparece aquí en color blanco? Phi de lambda es una curva, ya la hemos trazado anteriormente, pero lo que está del lado derecho es una línea recta, donde la única variable es lambda. Veamos de qué estoy hablando. Primero vamos a trazar phi de lambda, ¿sí? Que es una curva, ya la hemos trazado antes. Aquí va phi de lambda, y por cuando lambda vale 0 es el corte de la curva con el eje z. Ese es el y-intersecto de la recta. Ahora, solamente unos minutos, unos segunditos, ignoremos el valor de alfa. Solamente. O consideremos que alfa vale 1 para no escribirlo. Y analicemos esa segunda parte. Phi' de 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva azul en el punto lambda igual a 0. Así que lo que tenemos del lado derecho de la desigualdad es la ecuación de la recta tangente a la curva azul en el punto lambda igual a 0. Esa. Que tiene la ecuación phi de 0 más lambda por phi' de 0. Llegó el momento de hablar de alfa. Cuando multiplicamos la pendiente por alfa, y recuerden que alfa es un número entre 0 y 1, lo que hace es convertir esta recta en una recta casi horizontal. Al tener en cuenta el valor de alfa, nos queda la siguiente recta. Como pueden ver, esta es la recta phi de 0 más alfa por lambda por phi' de 0. Ahora, ¿qué es lo que pide la condición de Armijo? Pide que los valores aceptables de lambda satisfagan esa desigualdad. Es decir, encuentre los valores de lambda donde la recta está por encima de la curva azul. Y eso nos da un conjunto bastante amplio. Desde 0 hasta donde vemos la línea amarilla. Esos son los valores aceptables. La intención de la condición de Armijo principalmente es permitir que valores de lambda grandes, lo más grande que se pueda, puedan ser aceptados y así poder dar pasos mayores. Y no solamente pasos pequeñitos, cuando es posible. En eso consiste la condición de Armijo. Esta aparece en todos los problemas de búsqueda lineal, por la importancia que tiene. Pero no es la única condición. Ahora hablaremos de otra condición que es muy importante. La otra condición importante es la condición de Goldstein o condición de curvatura. Esta fue propuesta en 1967 por Allen Goldstein en su libro Constructive Real Analysis. Después de presentarlo, lo que él hace es bastante práctico. Miren esta desigualdad. ¿Qué significa? Vamos a analizarla un poco en términos de phi. Eso nos ayudará más a entender. Beta es el nuevo parámetro que aparece aquí y es mayor que alfa y menor que 1. Por eso algunas veces es llamada con la beta condición y la de Armijo la alfa condición. Así que vamos a escribir esto en términos de las derivadas de phi.
La primera parte de la desigualdad es beta por la derivada de phi en 0, y la segunda parte de la desigualdad es la derivada de phi en lambda. Esos son los valores que tenemos. Ahora tratemos de entender qué es lo que está pidiendo esta desigualdad en términos geométricos. Entonces vamos a hacer una comparación primero en phi' de 0, beta' de 0 y qué se esperaría de phi' de alfa. Veamos estas tres gráficas. La primera, phi' de 0, es la pendiente de la recta tangente en lambda igual a 0. Supongamos que sea esa. Ahora, la segunda, que está multiplicada por beta, un número entre 0 y 1, entonces va a quedar un poco más horizontal. Entonces, lo que está pidiendo la desigualdad de Goldstein es que se escojan aquellos lambdas cuya pendiente en phi' o cuya valor en phi' sea mayor que la segunda, que beta por phi' de 0. Claro, hay una cantidad infinita de valores que se pueden tomar. Como podemos ver aquí, cualquiera de esos valores sirve. Incluso podría hasta tener inclinación positiva y sirve. Eso es lo que dice la condición de Goldstein. Pero, ¿qué efecto tiene eso ya en la selección de los lambdas en la gráfica donde ponemos a phi? Veamos. Bueno, recordemos que la condición de Goldstein depende de las pendientes, ¿sí? Aquí nos interesa son las pendientes. Al escribirla, como ya habíamos hecho antes, en función de la función phi, nos va a quedar la desigualdad que aparece aquí en blanco. Ahora, pongamos aquí la gráfica de la función phi y analicemos qué es lo que está pidiendo. A ver, la primera, ya vimos, es la pendiente de la recta tangente phi' en 0. Al multiplicarla por beta, lo que hace es que queda un poco más horizontal. Como vemos aquí en la gráfica. Bueno, esta línea verde es la que nos interesa. Vamos a borrar la otra. Y vamos a tener en consideración las pendientes. ¿Qué puntos de lambda tienen la pendiente igual a la curva verde? ¿Y cuáles tienen la pendiente mayor? Bueno, tracemos esta recta paralela a la línea verde, que es tangente. Esa pendiente es la misma de la pendiente verde. Así que a partir de ese punto en donde se encuentra la recta paralela y tangente, hacia la derecha, todas tienen una inclinación más grande que esa que tenemos. Por ejemplo, este punto que vemos aquí, vamos a ir marcando varias, esa pendiente mayor, todas esas pendientes son mayores que la primera. Así que, ¿qué intervalo de lambda nos sirve? A partir del punto en donde encontramos ese segmento paralelo y al mismo tiempo tangente, de ahí en adelante nos servirán los lambda. Desde donde vemos la línea amarilla hacia adelante. Todos esos valores son aceptables. Así que, ¿qué es lo que hace la condición de Goldstein? Está permitiendo que se utilicen valores de lambda mayores a aquellos valores pequeñitos que se solían usar. Nos prohíbe esta condición utilizar valores de lambda muy pequeños. Por eso es tan importante esta condición para exigir
que hayan pasos suficientemente grandes. Esta es la condición de Goldstein. Ahora, juntas, esta condición y la anterior nos dan unos resultados muy buenos. Veamos. Esta unión aparece 2 años después, en 1969, como el teorema de Wolff. Este fue publicado por Philip Wolff en 1969 en uno de sus artículos y mostró que se pueden mezclar las dos condiciones y que se obtienen resultados importantes, y que las dos condiciones no son excluyentes. Veamos en qué consiste ese teorema. Sea f una función continuamente diferenciable de Rn en R, y sean xk en Rn y d sub k una dirección de descenso, y asumimos que para lambda mayor que 0 el conjunto de las imágenes de x más lambda d está acotado inferiormente. Si beta se escoge mayor que alfa, pero entre 0 y 1, entonces existe lambda sub g y lambda sub a, el lambda sub g producto de la condición de Goldstein, el lambda sub a producto de la condición de Armijo, con la condición, el lambda de la condición g con lambda sub a, uno menor que el otro, tal que para xk más 1 igual a xk más lambda por d satisface la condición de Armijo y Goldstein, y lambda está en el intervalo lambda sub g, lambda sub a. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber valores de lambda que satisfagan las dos condiciones importantes, la de Armijo y la de Goldstein. Ese es el significado. Pero como siempre queremos una interpretación geométrica de qué quiere decir este teorema. Consideremos nuevamente phi de lambda y analicemos la condición de Armijo. En ella habíamos encontrado un intervalo que nos permite tener pasos grandes, los más grandes que se puedan. ¿Sí? Nos da un conjunto de valores aceptables hasta el punto que vamos a llamar lambda sub a. La otra condición, la condición de Goldstein, nos dice que no vamos a aceptar valores muy pequeños, así que nos da un límite inferior que es lambda sub g. Si queremos que se cumplan las dos condiciones, entonces los conjuntos son la intersección de ellos dos. Es decir, ahora los valores aceptables serán aquellos que estén entre lambda sub g y lambda sub a. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos trabajado con búsqueda lineal exacta? Hubiésemos encontrado el lambda estrella que estaba en ese intervalo. Sin embargo, con búsqueda lineal inexacta podemos encontrar cualquiera de los valores de lambda que esté en ese conjunto, y también será muy práctico, muy útil, y se necesitará menos operaciones. Esa es básicamente la idea de usar las dos, y también se le conoce a estas dos condiciones juntas como las condiciones de Wolff. Tenemos entonces completo el panorama para presentar el algoritmo completo. Ya estamos listos para hablar sobre el algoritmo completo de búsqueda lineal.
Vamos a empezar hablando sobre los parámetros. ¿Sí? Los parámetros son alfa, beta, k, epsilon y n. El alfa es el correspondiente a la condición de Armijo. Beta, el correspondiente a la condición de Goldstein. K es el número de iteraciones actuales. Epsilon o tolerancia será un valor que nos va a decir si es aceptable la solución o tenemos que seguir avanzando más. Y n mayúscula es el número máximo de iteraciones. En este caso es 50, pero si la dimensión del problema es grande, lo necesario será aumentar este n. Ahora, segundo paso, proporcionar x sub 0. Se necesita un valor inicial, este es el vector inicial. Paso 3. Hay un ciclo, empieza un ciclo de mientras y las condiciones son las siguientes. La norma del gradiente en el punto en la imagen del punto actual tiene que ser mayor o igual que epsilon para poder entrar, y también k menor o igual que n. Cuando una de estas dos condiciones deja de cumplirse, se sale del ciclo. Es decir, o tenemos la solución o hemos superado el número máximo de iteraciones. Vamos a continuar. Seguimos con la dirección. Calculamos la dirección. ¿Cómo se calcula esta dirección? Hay varios métodos, pero eso lo explicaré en el siguiente video. Después de encontrada la dirección, vamos al siguiente paso. Lambda igual a 1. Vamos a empezar con ese valor y probamos si satisface las condiciones de Armijo y de Goldstein. Aquí están las condiciones negadas. Cuando no se cumplan, entonces cuando no se cumpla lo que está allí, entonces vamos a entrar al ciclo y vamos a multiplicar a lambda por 0,5. Cuando ya se cumplan las dos condiciones de Armijo y Goldstein, entonces se sale del ciclo. Con este lambda actualizamos el siguiente punto. Xk más 1 se le asigna xk más el lambda obtenido y la dirección de descenso. Actualizamos nuevamente el valor de k y repetimos el proceso. Con esto, al terminar, ya tendremos o la solución o un mensaje de error que indique que no se alcanzó la solución en el número de iteraciones n. Bueno, espero que estén atentos al próximo video que hablará sobre los métodos que hay de búsqueda direccional. Tremendo.com